Bienvenidos sean todos, mi nombre es Daniel y esto no es Esdras. Esto es Catoliquillos. Mi querido hermano Néstor me invitó aquí a Catoliquillos, a su canal de YouTube, para que pueda responder 10 preguntas que él me lanzó. Así que nos vamos con las preguntas, que esto va a estar muy interesante. Ya vi algunas y están muchas cosas esas preguntas. Bueno, pienso que mis mayores atributos son la perseverancia y la decisión. Siempre cuando asumo algún reto, algún desafío o tengo alguna responsabilidad, me gusta perseverar en ella, ¿no? Para poder alcanzarla, poder mejorar. Lo mismo pasa con las decisiones, que en el caso cuando tomo alguna decisión siempre soy alguien que se mantiene firme en esa decisión. No alguien que para cambiarme de un momento a otro, ¿no? Sino que cuando asumo una decisión, asumo un compromiso, es para cumplirlo hasta el final. No que con el pasar del tiempo, si esto va empeorando, se va haciendo mucho más difícil y lo deja, no, más al contrario, como dije, es algo que lo asumo, lo tomo, persevero en ello hasta el final. Bueno, mis mayores defectos podrían ser tímido y ser imprudente. Me cuesta abordar a una persona, entablar una conversación con ella, esas cosas. No suelo soltarme así muy a la primera, o sea, de entrada. Necesito tomar confianza con la persona para poder conversar más, o sea, charlar más con ella, así que soy un poco tímido en ese aspecto. Y con lo imprudente es la verdad que también cuando tengo mis amigos, mis amigas, todo eso, a veces cometo la falta de no decir las cosas con delicadeza o no decirlas en el tiempo apropiado o en el momento justo, como que las suelto y las digo sin siquiera pensarlas muchas veces, porque a veces suelo decir cosas que ni siquiera son lo correcto, ¿no? Pero se me formula en la cabeza y yo lo lanzo, ¿no? Entonces ese es mi mayor defecto, ¿no? Ser también tímido y imprudente. Bueno, esta pregunta está un complicada. Pero a lo largo de estos últimos años, la verdad que mi pensamiento con respecto a esto ha ido cambiando y va evolucionando cada vez más. Así que lo que pienso actualmente de estas personas que se alejan de la iglesia o se van de la iglesia hacia otras iglesias protestantes es que faltó amarlas, faltó alguien, algún hermano en su vida, ya sea de su parroquia en la que estaba, de su capilla, que estén un poco más pendientes de ellos, que puedan saber un poco más de su vida, las situaciones por las que estaban pasando, los problemas, dudas que tenían, preguntas. Faltó como un acompañamiento a esa persona. Faltó saber si esta persona necesitaba oración, necesitaba ayuda. Faltó amarla, faltó alguien ahí que esté para amarla a esa persona. Y quizás todo eso sí lo hicieron y sí lo encontró allá en la iglesia protestante donde él se fue. Allí fue donde recibió ese amor que estaba buscando su corazón. Porque hubieron personas que lo atendieron, hubieron personas que se preocuparon por él. Por algo llegó a ese lugar. Así que lo que pienso de los cristianos católicos que se van hacia las iglesias cristianas protestantes es por eso, porque faltó amarlas, faltó dedicarlas más tiempo. Uy, esta pregunta está sumamente complicada. ¿En qué sentido? En el sentido de que si lo detallara muy bien, pucha, la verdad que no me alcanzaría el video y tardaría, quién sabe, horas y horas explicando. Pero bueno, técnicamente yo lo puedo resumir en 3 bases fundamentales para mi conversión. La primera es la razón, y eso lo pude encontrar mediante el estudio contextualizado de la Biblia, el estudio de la propia historia de toda la religión cristiana desde sus inicios, desde el momento en el que Jesús mismo vino a desarrollarla, a fundarla técnicamente, la historia de los primeros cristianos, la historia de la propia iglesia cristiana católica. Todo ese conjunto es la razón para mí, la cual mediante el estudio de todo eso fui dándome cuenta de que sí existía una sola iglesia que venía desde un tiempo antiguo, ¿no? Y que en los primeros 1500 años antes de las grandes separaciones llevó el cristianismo, llevó la palabra, llevó la buena noticia del evangelio a todo el mundo. La segunda base con la cual manejo mi conversión es la fe. Empecé a creer que aquella verdad que enseñaba la iglesia cristiana católica era la verdad absoluta. En mi corazón crecía una seguridad única, plena, de que aquello que leía, aquello que estudiaba, aquello en lo que estaba empezando a creer
era realmente lo correcto, lo pleno, lo absoluto. Y que cada vez mientras iba aprendiendo todo eso, podía sentir una libertad, podía sentirme libre al descubrir todo eso. Y por último, la tercera base fundamental es una experiencia con Dios. Sinceramente, yo no niego de que en varias iglesias protestantes a las que asistí, en algunas sí tuve experiencias concretas con el amor de Dios, con su cariño, pero la experiencia que tuve con Dios a través del sacramento, de la reconciliación, de la confesión, no siendo inclusive católico, porque fui a confesarme aún siendo cristiano evangélico, fue una experiencia que hasta el día de hoy no tengo cómo explicar con palabras. La verdad, la libertad, la felicidad, eso que sentí en mi corazón después de haber confesado sus pecados, claro, hice un examen de conciencia, todo como establece el catecismo, fue una libertad, fue una experiencia, fue un sentir un abrazo de Dios, un amor y una seguridad, una seguridad de que era eso, era aquello a lo que Dios me llamaba, era ahí donde Dios me quería amar mucho. Entonces esa experiencia fue lo que a mí me hizo convertirme cristiano católico. Claro, si desean conocer un poco más de mi testimonio, en un futuro subiré a mi canal en YouTube, a Esdras, todo mi testimonio completo de cómo fue. Claro, creo que lo voy a hacer en 2-3 videos para no hacerlo muy largo, pero va a estar ahí en un futuro. Claro que un homosexual puede entrar en el reino de los cielos. No olvidemos que cuando Jesús vino acá, Él mismo dijo, yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. Claro, simplemente que la persona homosexual, como aquella persona que está en el vicio del alcohol, de las drogas, del sexo, debe reconocer su pecado, arrepentirse de él y con la gracia de Dios, que claro, debe pedirla, para que pueda vivir libre de ese pecado y permanecer en la gracia de Dios, en los pasos en la iglesia, para que ese pecado no pueda dañarlo, no pueda crecer en él, sino más bien pueda cada vez eliminarlo, sacarlo de sí mismo, para que pueda luchar contra su pecado día tras día, como todos luchamos con nuestros pecados día tras día, para no ser esclavos de él. Y además yo he escuchado testimonios de personas homosexuales que están en la iglesia, que sirven en la iglesia, que van a grupos de oración y todo eso, que se reconocen que tienen ese pecado y luchan contra él día tras día tras día. Así que un homosexual puede entrar en el reino de los cielos siempre y cuando se sujeta a la gracia de Dios y junto con ella luche contra su pecado. Bueno, actualmente yo participo y formo parte de la comunidad católica Shalom, que nació en Brasil, en Fortaleza, y hoy se encuentra en más de 30 países en todo el mundo. Está casi igual en todos los países de Sudamérica, y esta comunidad nos caracterizamos por la evangelización de los jóvenes. Los jóvenes son nuestra primacía, nosotros los jóvenes somos la primacía de esta comunidad. La evangelización es a partir de las artes, teatros, música, campamentos, seminarios de vida en el Espíritu Santo y diversas actividades que van ligadas siempre hacia los jóvenes. Actualmente en esta comunidad estoy caminando hacia la vida consagrada para ser laico consagrado. Me encuentro en el postulantado de segundo año de Comunidad Alianza. Hablaré mucho más de la comunidad, explicaré más. Si tienen alguna duda sobre esta comunidad, lo pueden hacer en mi canal para que yo pueda hablar más sobre esta. Creo que acabamos de entrar ya al sector de las preguntas incómodas. Ya, bueno, pero sí, en realidad sí me han dejado en la friendzone, pero pienso que es algo que a la gran mayoría de los hombres la ha debido pasar en algún momento de su vida, así que sí, como a cualquier otro, me han dejado. Y la verdad que sí lo es un gran desafío para mí y como para cualquier otro hombre también. Lamentablemente en este mundo que está hipersexualizado, que vemos contenido erótico en todo lado, películas, series, programa, noticiero, revistas, anuncios, publicidad, en todo. Pero a pesar de eso, con la gracia de Dios es algo que sí es difícil vivirlo, pero es algo posible. Con la gracia de Dios, los instrumentos que nos regala su Santísima Iglesia, es posible, es muy posible. Bueno,
actualmente por María, yo lo que siento es un amor, un cariño, es una gratitud inmensa por haberle dicho que sí a Dios, ya que gracias a ella nuestro Salvador Jesús pudo venir a salvarnos, pudo venir a darnos nuevamente la vida y la unión con Dios. Siento también por ella mucha gratitud porque cuidó a Jesús, lo educó en la fe desde muy niño, desde que nació técnicamente, hasta el momento en el que él fue proclamando la palabra. He aprendido a amar mucho a María. Claro, sé que no es Dios y no está por encima de Dios, que es algo que confunden mucho los cristianos protestantes con respecto a nosotros, los cristianos católicos, que piensan que adoramos a María. No, no la adoramos, pero sí le tenemos ese amor, esa gratitud a ella por haber traído a Jesús, por haber sido obediente a la voluntad de Dios. Además, María es la madre de Jesús y como su madre le debemos mucho respeto. Si al menos no creemos mucho en ella, yo creo que al menos con respetar que es la madre de nuestro Señor, está todo bien. Primero yo le agradecería por su misión, por el cuidado que está teniendo con todos nosotros, su pueblo, los cristianos católicos, a través de las encíclicas que le está sacando. Y le diría que siga trabajando por la unidad de todos los cristianos, de todas las facciones. Claro, sin descuidar de que la verdad absoluta, la plenitud de la verdad se encuentra en la Iglesia Cristiana Católica, la Iglesia de Cristo. Bueno, y también le pediría que él pueda rescatar un poco la tradición, que no permita que nuestro culto sagrado, la Santa Misa, sea ultrajada por las corrientes modernistas que existen hoy en día, que lamentablemente vemos muchas cosas increíbles. Más al contrario, que rescatemos esas costumbres, esas tradiciones solemnes, antiguas, que son tan hermosas, que enriquecen nuestra iglesia y que la verdad también atraen a muchos jóvenes. A mí me atrae mucho esa parte de la iglesia, esa tradición hermosa que existe. Y también enamora mucho a las demás personas en general. Y bueno, ese fue el video. Esas fueron las 10 preguntas que me lanzó Néstor. Le quiero dar muchas gracias a Néstor por invitarme a su canal a hacer esta colaboración. Es una de las primeras que hago. La verdad que me gustó, fueron muy buenas las preguntas, tocaron muchas cosas en mí. Y espero también que les haya gustado a ustedes. No olviden seguirlo a Néstor, suscribirse. Aquellos que no conocen mi canal pueden pasar a visitarlo, también suscribirse. Subo video casi todas las semanas. Y sin más que decirles, les agradezco por haber visto este video. Nuevamente, Néstor, muchas gracias por la invitación. Espero que podamos hacer muchas más colaboraciones en un futuro. Y ya, sin más vueltas, sé que soy muy vueltero, pero ya, bueno, no más vueltas. Que Dios los bendiga y nos cheque en un próximo video.